Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a La Sombra del Flamingo, narraciones de cuentos extraordinarios y clásicos de la literatura universal para todos los oídos. Soy Glenda Victoria Álvarez y hoy continuamos con nuestra saga Entre Flamingos, la sagrada trinidad de la cultura, un libro, una película y una canción. En esta oportunidad tuvimos un experimento y un híbrido en la que, aparte de hacer esta entrevista, tuvimos un conversatorio acerca de la trayectoria de este maravilloso personaje, tanto de su filmografía como de todo su desarrollo bibliográfico. Es nada más y nada menos que Harold Trompetero, un bogotano que nace el 12 de abril de 1971, que nos ha acompañado con una serie de películas absolutamente maravillosas. Comunicador social, cineasta, pero sobre todo escritor. Una de las películas que podemos destacar o reconocer de este maravilloso cineasta es Diástole y Sístole, Violeta de Mil Colores, Dios los junta, ellos se separan, Muertos del Susto, Riverside, El Paseo, The Rolling por Colombia, Mamá al Volante, bueno, y más de 27 títulos que han hecho parte de su filmografía. Uno de sus últimos trabajos precisamente fue La Pata Sola, en la que incursionó en nuevos géneros, como es el caso del terror y el thriller psicológico. La pueden encontrar en Amazon Prime, aparte de otros títulos. También tuvimos la oportunidad de conversar acerca de su bibliografía, con libros como El Manual del Buen Pirobo, En el Ojo del Huracán, Todos los domingos son el fin del mundo, y sobre todo de su último trabajo literario, Lactar, una historia absolutamente maravillosa para que la disfruten, para que la conozcan y sobre todo saber qué hubo detrás de todo este proceso de escritura. Siendo así, los dejo entonces en la compañía de esta maravillosa entrevista, no sin antes, por supuesto, agradecer a todo el equipo técnico que nos apoyó y sobre todo agradecerles al recinto maravilloso que nos acogió para este experimento, Almonte Café Jardín, un pulmón de naturaleza en medio del caos citadino, ubicado en Bogotá, específicamente en el barrio La Soledad de Teusaquillo. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de este conversatorio. Por supuesto, también muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan desde todos los rincones del mundo. No olviden compartir, darle like, suscribirse y, por supuesto, continuar disfrutando de las letras, del arte, la cultura y sobre todo la alegría. Espero que sea de su total agrado, que la disfruten tanto como nosotros y aquí los dejo con Harold Trompetero. Gracias. Gracias a ti por venir, como esa canción que pusimos precisamente, El Puente de Cerati de Bienvenida, que ha sido como un referente en tu historia musical y pues bueno, en tu historia literaria y cinematográfica, ¿no? Uh-huh. Quisiera que fueras tú quien te presentaras, porque a uno le dicen, bueno, es tu oficio, pero ¿quién es Harold Trompetero? Y quiero que por favor pues te nos presentes, ¿quién eres tú? ¿Qué hay detrás de esa cámara y de todos estos libros, Harold? Bueno, pues soy un papá, soy un esposo y soy alguien que siempre soñó con escribir y nunca pudo escribir. Okay. Y por eso me dediqué a hacer películas. Ajá. Yo tengo una condición que es que soy disléxico y eso me ha hecho imposible leer. A mí las letras se me trastocan, se me vienen y van. Y desde muy chiquito, a los 12 años, intenté escribir mi primera novela y la escribí. Era una historia sobre el leprocomio de Agua de Dios. Allá vivía mi abuelo era un tipo que era muy agiotista, era muy avaro y tenía como vicio darle limosna a la gente pobre. Él se iba a las cárceles, se iba a muchos sitios a dar limosna y encontró su paraíso en Agua de Dios porque pues, la gente que sufría la enfermedad de la lepra pedía mucha limosna. Claro. Y no tenían dedos. Entonces él cambiaba conseguía muchas monedas. Ajá. Y jugaba a que estas personas que no tenían dedos le quitaran las monedas de su mano en la plaza del pueblo. Y yo hice una novela, como desde los 8 años yo viví en ese pueblo mucho tiempo y a los 12 años escribí la novela y cuando la escribí se la di a una señora, la escribí a mano en un cuaderno de colegio y cuando se la di a una señora tipógrafa para que me la pasara, una mecanógrafa,
no pudo entender absolutamente nada y no la pudo pasar. Ok. Y tuve una frustración muy grande con eso y soñaba con escribir y perdí primero de bachillerato por no poder saber escribir, perdí por español y literatura. Cuando entré a estudiar a la universidad perdí materias, tengo una ortografía pésima, una gramática. O sea, para mí la ortografía es las Bs, las S, las tildes no tienen Ajá. sentido, entonces es un lío grandísimo. Entonces, al no tener más opción, me dediqué a hacer películas. Ajá. Y siempre de ladito escribía. Entonces yo creo que yo soy un escritor que hace películas o un director de cine que escribe. Claro, pero también vemos que tuviste una relevancia muy, muy fuerte en Colombia en el aspecto de la publicidad, justamente. Tuviste muchos galardones, tuviste la oportunidad de trabajar en muchas agencias reconocidas tanto en Colombia como en Estados Unidos, trabajaste acá en Le Burnett, en CONA en Nueva York. ¿Cómo termina un cineasta? ¿Qué fue lo que te llevó a la publicidad realmente? ¿Cuál es esa chispa que te llevó ahí? Yo creo que el tema publicitario a mí siempre me interesó como comunicarme con la otra persona, con el otro, como entablar un vínculo a través de lo que hacía. Y el único espacio donde realmente existía como el interés de hacer eso era la publicidad. Y yo me puse a estudiar, estudié publicidad, yo estudié 2 carreras al tiempo, estudié comunicación social en la Javeriana y publicidad en la Tadeo al tiempo. Ajá. Y como que toda la estructuración, en el único lugar donde se pagaba, donde se hacían investigaciones en torno a la creatividad, eran en los OS, en los ambientes publicitarios. Se hacían investigaciones de mercado, se veían reacciones de públicos, se trataba de casi que científicamente estudiar los procesos creativos y de creatividad. Entonces, en esos procesos, yo lo que hice fue pues, que naturalmente yo empecé a trabajar, me encantaba hacer publicidad. Entonces me alucinaba porque era el único lugar en el cual como que realmente se investigaba, se hablaba de la creatividad, como que en los otros lugares creativos, pues sí, en la literatura y esto, como que se piensa mucho en la estructura narrativa, en cómo contar, en todas estas cosas, pero pocas veces se piensa y se reflexiona en la conexión con el otro, con el espectador. Esa creatividad, esa genialidad con la que se construían esos comerciales. En el caso de Jaro el Trompetero, pues de pronto sí, ustedes reconocen este comercial que fue justamente por el que te ganaste un galardón muy importante. El de la caspa. El de la caspa, que eso fue un comercial. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, pues eso fue un grupo creativo. Eso también es otra cosa que me gustaba mucho del trabajo publicitario. El trabajo publicitario, pues hay estrellas y gente que se lleva muchos galardones y pone el pecho, pero realmente el trabajo publicitario es muy, muy colaborativo, muy equipo, muy creación colectiva y va a las antípodas de la creación artística como más revolucionaria que hubo en Colombia desde mi perspectiva, que fue el teatro de creación colectiva del Teatro La Candelaria. Entonces veíamos un teatro contestatario, progresista, reaccionario, con una fuerte tendencia popular, como tenía la misma estructura, casi el mismo principio de creación que una agencia, como donde se manejaba Marlboro, Kellogg's, Coca-Cola, Postobón, bueno, claro. Estas cosas. Y hicimos ese comercial y ese comercial terminó siendo, no sé si lo recuerdan, es un comercial en el que una persona que va en un bus ve a una otra persona que tiene acá caspa, el hombre que está atrás como que le da un ataque de ansiedad y se lo esnifea pensando que es cocaína. Esa fue una idea que se trabajó con Alfred Baque, Juan Carlos Ortiz, Andrés Moya, Federico Mejía, René en Chile. Y fue una cosa que cambió, pues como que nos cambió la vida a todos, como que de otra. Y fue un comercial que le regaló el gobierno de Colombia a los gobiernos del mundo para prevenir el consumo de la cocaína, de sustancias psicoactivas. Y pues a partir de eso como que hubo un quiebre en mi vida y terminé trabajando en publicidad en Estados Unidos,
pues que nunca me lo imaginé, nunca lo esperé. Pues trabajamos en muchos lugares del mundo, realmente haciendo publicidad, en Londres, en Perú, Ecuador, Argentina, bueno, Maravilloso. alrededor del planeta, pero pues era como la creatividad. Hoy en día la creatividad requiere otros esfuerzos, requiere otras perspectivas, la creatividad está más en la estrategia que se hace para comunicar que para comunicar mismo. Pero sí consideras que continúa existiendo una creatividad, digamos, en la estrategia publicitaria. Total. Porque de una u otra forma, digamos que todos estos booms masivos de información instantánea, de una u otra forma han entorpecido un poco como el tema creativo, la genialidad con la que antes se hacía un comercial. Sí, siguen habiendo contados ejemplos de que hay comerciales, sigue existiendo los comerciales del Super Bowl, siguen contados ejemplos, pero hoy la creatividad es buscar cómo logro que el otro se entere y se convenza de lo que yo hago. Y pues está la inteligencia artificial que hace unas cosas dementes, pero hay otras formas, ¿no? Hay otras maneras. Acaba de ganarse un equipo colombiano, acaba de ganarse una campaña en Cannes y es mandando mensajes a la gente diciéndole las migraciones de aves y de especies que llegan a Colombia. Wow. ¿En qué momento? Entonces, la gente del mundo que le gusta viajar recibía mensajes diciendo, en este momento en Colombia están llegando 10.000 flamingos. Y la gente decía, oh, miren, ¿me entiendes? Ahí pues la creatividad está en cómo se hace esa estrategia. ¿Cómo? Okay. Pues sí, hay una forma, pero es pensar qué les comunico, ¿no? ¿Cómo se los comunico? ¿Pero qué? Están llegando águilas a la Amazonía del trapecio colombiano, venga y véalas. Hay migraciones de jaguares. Entonces, claro, ahí está la creatividad hoy en día. De hecho, por ejemplo, pues la estrategia que yo he tenido para lactar es, nadie me conoce a mí como escritor, muy poca gente me conoce como escritor, todo el mundo me conoce como cineasta, y yo dije, hay una comunidad que son los booktubers, los instagramers, que les gusta leer, y dije, pues voy a hablar con ellos. Y ahí están, acá tengo un par de fans, y me acerqué a toda esta comunidad, y yo no he hecho más que decirles, oiga, por favor lean mi libro y me dicen qué opinan. Y yo no sé cuántos hemos tenido que han leído Instagramers por ahí, 100, 150 Instagramers que han generado contenido ellos mismos sin yo decirles nada, solo diciéndoles por favor lean mi libro, léanlo y si les parece malo díganlo y si les parece bueno está bien también, está bien también. Como muy orgánico también. Y pues ha sido una estrategia que en Planeta ha fascinado y yo dije pues ¿cómo lo hago? Y pues dije pues Mario Mendoza cuando empezó a trabajar a hacer su público, él se fue colegio por colegio, universidad por universidad, biblioteca por biblioteca. Y yo decía, pues la biblioteca la tengo en mi celular, busquemos a esos lectores ahí, hablemos con ellos. Y ha sido una experiencia bellísima, me han dicho cosas que nunca me imaginé y estoy eternamente agradecido con todos esos lectores que se han tomado el tiempo, se emocionan y como que ellos también como que se vuelven como protagonistas cómplices porque muchos de ellos nunca habían sido determinados, habían llevado luchando mucho tiempo para que los tuvieran en cuenta también y se dan cuenta que alguien los tiene en cuenta y ha habido una cosa bonita. Entonces ese tipo de estrategias son muy bonitas. En mi caso particular tengo que admitir exactamente lo mismo y pues yo conocí el referente de Harold Trompetero fue justamente con Cartas a Harrison, que fue una serie maravillosa, una serie juvenil, que era una historia en la que un amigo se había ido a Estados Unidos como a vivir el sueño americano y le mandaba cartas a sus amigos. Pero lo importante, particularmente de esta serie, era la música y cómo a partir de esa serie, nosotros, los bogotanos, los chicos de esa época, tuvimos la oportunidad de encontrar bandas sonoras como Fabulosos Cadillacs, Caifanes, Aterciopelados. Fue mostrar la música que todos, fue volver popular en las historias, y también pues, fue una arriesgada total. Fue poner el lenguaje del videoclip en televisión. Absolutamente. O sea, era como que, ¿cómo está haciendo este man estas cosas del videoclip? Contando con videoclips, haciendo cualquier locura. Y
mostrar la música que nos gustaba y que pues la gente la veía en las emisoras y las oía en los bares y la oía en los conciertos, pero cuando la vieron en la televisión, pues eso fue una oleada gigante. Maravillosa. Y a mí me sorprende que, yo no sé, Cartas a Harrison lo hice hace 30 años y la gente todavía la recuerda. Total, no, pues, imagínate, es un referente musical y lo que te digo, para nosotros fue vital, pero para mí fue una sorpresa, pues después, claro, Cartas a Harrison, después conocimos pues todas sus películas, empezó con Diástole y Sístole, que también fue muy reconocida, muy galardonada a nivel nacional e internacional. Y de ahí en adelante, ¿cuántas películas has podido hacer tú, Harold? O sea, podemos hablar de cantidad de títulos. 27 películas he dirigido. Ajá. 27 películas y pues también ha sido como jugar con lo que ha pasado en el tiempo, como no tener un estilo, o sea, como que ir de la comedia popular al drama profundo, al drama de los inmigrantes, y siempre buscando una perspectiva no literal de los conflictos. Como que si la gente va para la izquierda, yo voy para la derecha. Que si la gente va para la derecha, yo voy para la izquierda. El lado B. El lado B, como mirando por otro lado. Y pues he tenido muchos detractores, pues muchísimos, claro. Muchísimos. De hecho, yo me siento un outsider en todo lado, porque como que el gueto del cine no me quiere. El gueto de la publicidad me admira, pero que dice, ya, no más. El gueto de los literatos como que dice, pero este man no es literato. Y a mí me complace es ver cómo el público, sí, como que la voz que me ha validado siempre ha sido el público. Y de hecho, que el punto es más complacer, digamos que a partir de eso que mencionas, el punto no es tanto complacer a esa crítica cinematográfica o esa crítica literaria, sino finalmente ser consecuente contigo mismo, ¿no? Claro, a mí me han ofrecido hacer muchas porquerías. ¿Cómo qué? ¿Cómo así porquerías? No, pues que haga esto, que haga lo otro, como cosas que aparentemente pueden ser muy efectivas, no sé, hasta porno, ¿me entiendes? O soft porno. Por ejemplo, con el tema de la patasola. Todo el mundo decía, haga terror, haga thriller, que eso está de moda y la gente le gusta el thriller y le gusta eso. Y yo decía, no me parece chévere contar eso, porque no son energías que a mí me parecen bacanas. Y entonces me dijeron, existe un mito que es la patasola, que habla de la infidelidad. Vamos a hablar de la patasola, porque va como en la línea como de lo que quiero conversar contigo al respecto, pero quisiera empezar realmente con saber para ti qué es el cine. En algunas de las entrevistas que mencionabas, decías que el cine era como un acto chamánico, ¿no? Como cuál es realmente la función del cine para la gente, es decir, como ese acto transformativo. Claro, yo no solo el cine, sino todos los productos culturales, la televisión, el cine, la música, lo que hacen es recrear nuestro imaginario, como ver la forma en que pensamos el mundo, como validar y transformar nuestros traumas y nuestras dolencias en la sociedad. O sea, realmente por eso es que es tan importante los escritores. Los escritores se vuelven personas súper relevantes y como dioses andantes, porque los buenos y grandes escritores, como decir García Márquez, logran captar la forma en que se piensa y se vive, y logran leer eso y logran decir cómo se vive. En su momento García Márquez tenía más poder que cualquier presidente colombiano. Absolutamente, claro. Y era ese poder que tiene. Y pues si uno lo mira, uno con una película, pues también, si logra conectar y contar lo que se debe contar y hablarle a lo que debe decirle, o sea, o con una cosa de televisión, acuérdense en Betty la Fea, lo que lograba en Colombia. Total. A las 8 de la noche se apagaba el país, pasaban la telenovela por radio, marica, en pleno apagón. Y dijo algo que es algo tan complejo en nuestra sociedad, que es el tema de la belleza y los estándares de la belleza, los estereotipos y el valor, los valores, ¿no? La corrupción, claro. Y cómo todos estamos latentemente puestos en ese limbo de caer en la corrupción. Totalmente. Entonces yo creo que cuando se logra eso es algo magnífico, no solo en el cine, pues de hecho lo que logró Ciro Guerra con El abrazo de la serpiente, una película
que pareciera que nadie quisiera ver en los estándares comunes, pero logró que todo el país la viera y siguiera. O por ejemplo, Víctor Gaviria logró que Medellín y Colombia no fuera más al abismo con esos retratos tan fuertes como La Vendedora de Rosas o como Rodrigo D. O sea, nos puso un freno, nos dijo, oiga, pilas, que esto se nos puede ir para el carajo, marica. Claro, totalmente. Hablando justamente de eso, mencionas El brazo de la serpiente, estas películas que están inspiradas finalmente como en sucesos colombianos. Para ti particularmente, ¿cómo es ese proceso creativo? Es decir, vemos que en la mayoría de tu trayectoria de cinematografía siempre acudes como a la idiosincrasia colombiana, pero tú, en tu proceso individual, ¿cómo haces para entrelazarte, para tener esa idea creativa? Es decir, tú ves que hay algún tema que está pasando, que está vigente, entonces tú tomas esto como una inspiración, sí, o sales de otro lado esa inspiración. Pues hay muchas formas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo trato de leer qué está pasando en la sociedad y pues yo soy súper descarado. Yo miro encuestas, miro estudios demográficos, yo estoy mirando todo el tiempo ese tipo de cosas y básicamente por ejemplo, yo no tengo ningún sponsor real, yo soy yo contra el mundo. Todo el mundo me dice, ¿cómo hace usted para hacer películas, haber hecho 27 películas? ¿De dónde saca la plata? A mí no me dan premios, porque los jurados de los premios, yo no soy complaciente, claro, ni tengo esa comunión con los jurados. Lo que les digo, o sea, el gremio cinematográfico me admira mucho por lo que he logrado hacer, pero me pone a un lado, me hace distancia. Es raro, es raro. Luis Ospina decía eso también, que decía los premios son maravillosos, pero que no llenan la nevera, ¿no? Ni dan recursos para poder hacer más. No, en Colombia sí la gran mayoría de películas se hacen en torno de premios y de beneficios fiscales y cosas de esas. Pero en mi caso a mí me ponen a la distancia y mi único aliado son los espectadores. Eso, entonces, para lograr ese proceso creativo que es tu pregunta, yo trato de leer qué es lo que está pasando en la sociedad. Entonces, por ejemplo, pues les doy casos concretos, o sea, puedo poner, hay la película de La Patasola, estábamos hablando de ella, hay una encuesta que dice que Colombia es el segundo país más infiel del planeta. Se me dieron Pues es verdad, vea, la reacción lo dice. Claro. Entonces cuando yo dije, marica, La Patasola habla de una infidelidad, acá sí puede haber algo de terror que yo pueda hacer y que pueda conectar con la sociedad colombiana. Ajá. Totalmente. Y nos hicimos el estudio, hicimos la película y todo esto, y la vendimos como una película de terror y nos fue como un culo. Y salimos y la presentamos en los teatros y fue un fracaso, pues un fracaso dentro de nuestras expectativas. Nosotros necesitábamos mínimo 40,000 espectadores, hicimos 19,000, fue un fracaso y como el éxito y el fracaso van cogidos de la mano, o sea, si a usted le va a ir bien, como que todo el mundo se sube en esa ola. Ajá. Y cuando se le va mal, como que todo el mundo lo hunde. Es verdad, lastimosamente así suele ser. Y nos fue mal. Entonces fuimos a las plataformas, nos dijeron que no, fuimos a los canales y nos dijeron que no. Yo decía, pero acá yo estoy seguro que estamos hablándole al público. Y logramos que en Amazon Prime nos subieran la película, no que no la compraran, sino que nos la subieran y nos pagaran por visualizaciones. Y fue un éxito brutal. Y nadie entendía por qué. Claro. O sea, como que todos los aviondos y todo, pero ¿por qué? Esta vaina es una mierda, esto no tiene terror, no tiene los códigos del terror, no sé qué. Y es la película colombiana más vista en Prime Video. Maravillosa. La segunda película tiene 150,000 espectadores y nosotros tenemos 800,000 espectadores aproximadamente en este momento. Maravilloso. Hay que verla. Está actualmente en Amazon Prime. Está en Amazon Prime y yo no sé si la película es buena o mala. El problema no es que sea bueno o malo, es con qué me conecto. Es que no es una cuestión. Eso, justamente. O sea, una cuchilla es a afectar. Para muchos puede ser malísimo eso, para otros les conecta en el corazón. Claro. Cuando yo empecé a indagar por quiénes estaban viendo la película que no han ido y qué personas estaban viendo, encuentro al chofer que me lleva de mi casa al aeropuerto y me dice, uy, don Harold nos está echando al agua. Y veo al y veo al jardinero y veo a la señora de la tienda y digo, le estaba hablando al colombiano, claro, no le estaba hablando
al cineasta, ni al bajo el purista, marco teórico de cómo hacer sí, terror. ni al purista Ajá. del género de thriller. No, le estaba hablando a ellos y ahí están los resultados. Y así con muchas. Después de la pandemia hubo una encuesta que decía que la gente estaba deprimida, que no veía futuro, que no veía qué hacer, que no querían trabajar, que estaban mamados de los emprendimientos, que eso. Y una persona muy querida de mi equipo me dijo, es que yo quiero que me mantengan. Y yo dije, pues puta, ahí está esa es. La gente quiere que lo mantengan. Ajá. Y venía toda esta vaina de los sugar daddy, de la gente, y dije, claro, en el imaginario colectivo hay una cuestión y es que no queremos joder más y que ojalá hubiera una beca que nos mantuviera a todos. A todos, claro. Y esto, hice una película que se llama Quiero que me mantengan, Ajá. que también está en Prime Video. Ajá. Y también tuvo muy buena acogida ahí en la plataforma. Bueno, así hay muchas. Por ejemplo, hablando de Estados Unidos, yo veía, cuando vivía en Estados Unidos, yo veía el problema de migración venir. Pero entonces yo dije, ¿cómo cuento el problema de inmigración de una manera distinta? Y yo me empecé a investigar y resulta que en Estados Unidos el problema más grave y el más patético que hay de homeless es de gente rica que ha perdido su poder adquisitivo intempestivamente. Wow, algo así como lo que pasó como No, en Riverside. lo que sucede es que, y pues eso pasa, también puede llegar a suceder acá, que la gente está acostumbrada a tener unos niveles de ingresos muy altos, pero son niveles de ingresos que dependen, que están condenados a deudas, al mortgage de la casa, al mortgage del carro, a la tarjeta de crédito, al préstamo, a los préstamos. Claro. Y claro, tienen una vida súper bollante, pero si se quedan un mes sin trabajo, no logran cubrir eso. Entonces yo dije, bueno, voy a contar el punto de vista de los ricos, de los pobres ricos latinos que han ido a Estados Unidos. Ajá. O sea, la historia, y salió una película que se llamaba Riverside, y fue un éxito Que total. además tú la consideras tu ópera prima y que sin duda es bellísima, tu consentida. Sí, es mi consentida, es una de Ajá. mis consentidas. ¿Cómo sería que en Naciones Unidas en Nueva York me pidieron que la presentara para que mostrara el problema? Le decía, es que hay un problema muy grave. Yo no es que sea anticapitalista, no, lo que pasa es que hay problemas de fondo en el sistema que nos están afectando, con problemas mentales, con problemas físicos, con problemas de migración, con problemas de guerras. Entonces hay que repensar el sistema, y no digo que la solución sea el progresismo tampoco, pero sí hay que repensarnos porque estamos llevándonos a una destrucción. Totalmente. Y no la queremos ver. Total. Bueno, por supuesto, ya volviendo un poco al marco de La sombra del flamingo, hay 3 pilares muy importantes que yo considero pues, vitales en el momento de conocer a un personaje, a una persona, y es un libro, una película y una canción. Aquí justamente hablando pues de cine, tú particularmente, Harold, ¿cuál consideras, no necesariamente tuya, puede ser una película tuya, una película ajena, esa película que a ti te motivó, que te cambió por completo la visión y que tú verías y repetirías? Pues hay muchas películas, ¿no? Hay muchas películas que a mí me han cambiado, pero hay una película que muy poca gente ha visto y es El Orlando de Sally Potter. Es protagonizada por Tilda Swinton. Ok, la Swinton. Es una adaptación del Orlando de Virginia Woolf. Ok. A mí la perspectiva femenina siempre me ha llamado la atención, y es la historia de una mujer, cómo se transforma durante 500 años. O sea, es como la misma mujer transformándose desde más o menos de la época victoriana hasta el tiempo presente. Y es la feminidad puesta a través de la historia, y hace un barrido de lo que somos como cultura en general en Occidente. O sea que eso en cierta forma también te invitó a meterte en la psiquis femenina, que es lo que vemos ahorita, como que lo vamos a hablar cuando ya entremos en materia con Lactar, que es justamente también eso. ¿Consideras que tiene ahí Sí, como su influencia? a mí el lado femenino, lo femenino, independientemente del género, Ajá. sino la latencia femenina, siempre me ha parecido que es una cuestión muy importante, porque es la generadora de vida. Es la cuestión telúrica, lo que genera las crisis, para mí es lo femenino,
es la honestidad. Por lo general las mujeres son muy honestas, creo que los hombres somos muy, muy, ¿cómo decirlo? No deshonestos, pero sí muy, muy hipócritas. Las mujeres son muy fuertes. Entonces a mí la latencia femenina me parece que ha sido importante. Hay una película mía que se llama Violeta de Mil Colores, que es esa latencia, la pueden ver gratis en YouTube, por favor entren ahí, véanla, está de copyleft, la puede ver cualquier persona en el planeta sin pagar un centavo. Y es esa latencia femenina que lo lleva a uno de las crisis, lo lleva a uno también a la vida, a la paz, como que realmente la potencia del ser humano está en lo femenino. Y hablando justamente de Violeta Mil Colores, me parece muy importante hablar justo de eso, porque si bien hemos visto pues tu aspecto publicitario y el aspecto comercial con cintas como El Paseo y otras que pues tú realmente, la mayoría de películas que haces suelen ser muy, muy taquilleras, pero esa yuxtaposición con hacer una película súper taquillera y de repente hacer algo mucho más artístico, en ese sentido, ¿tú consideras que hay una línea vertical entre hacer un cine comercial o hacer un cine, porque pues Violeta Mil Colores definitivamente la narrativa y los diálogos son más poéticos, ¿no? Es más suave, incluso en Riverside vemos eso, y pues por supuesto el experimentar, hacer terror, también es otra línea por donde irte. ¿Eso realmente navegas en eso? ¿Sí consideras que realmente hay una verticalidad entre estas? Sí, yo creo que voy, vengo y pues también a quién le estoy hablando, ¿no? O sea, yo pienso mucho en el que está al frente, ¿no? A mí me interesa mucho el que está al frente. Y hay cosas que hago para gente que tiene unas lecturas muchísimo menos literales y para otras que tienen unas lecturas más convencionales y más frontales. Y me encanta surfear en los dos mundos y también navegar en los géneros. Casi que a mí me gusta no ser predecible, ¿no? Como que no tener estilo, como mi estilo es no tener estilo. Outsider total, como decías, un punk. Sí. Un ermitaño punk, algo así. un punk ermitaño. Exacto, eso lo mencionabas. Bueno, hay algo que quiero preguntarte también, porque pues tú estudiaste también cine en la Escuela de Cuba, San Antonio de los Baños, y pues claro, tuviste la oportunidad de aprender como tal a hacer cine. ¿Tú consideras que realmente es relevante para el proceso de tú aprender a hacer cine, estar en la academia? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en el caso, por ejemplo, de otros cineastas como Almodóvar, él dice que él aprendió a hacer cine haciendo cine. En el caso de Tarantino, él decía que él había aprendido justamente a hacer cine cuando trabajaba en una videotienda y que él aprendió a hacer cine viendo películas. ¿Tú consideras que tú aprendiste a hacer cine desde, digamos, como en el ejercicio, o que definitivamente sí es determinante la academia para poder aprender a hacerlo? No, yo creo que ahorita estaba viendo esos posts de Instagram que le cuentan a uno cosas en 5 segundos así maravillosas. Y decía que creo que era Coppola o Orson Welles o bueno, alguno de esos, no recuerdo quién, que toda la teoría del cine que uno necesita aprender técnicamente se aprende en una semana. O sea, en una semana aprende los encuadres, aprende a poner la cámara, aprende el plano contra plano, pero realmente el trabajo filosófico, yo creo que un cineasta lo que tiene que estudiar es filosofía, sociología, antropología, literatura, claro. O sea, tener una vasta cultura para poder tratar de construir un universo a partir de esa cultura. Pero como decía García Márquez, el cine no es nada más que un embeleco. Bueno, otra pregunta, quiero preguntarte a ti, Harold. ¿Te gusta Fellini? Federico Fellini. Es que quiero particularmente que tú me cuentes cómo fue esa experiencia contigo en la escuela. Bueno, ese cuento es buenísimo porque a mí me dieron una beca para ir a estudiar a San Antonio de los Baños. En ese momento, cuando yo fui, era como irse a estudiar al Harvard del tercer mundo en cine. No era Columbia, no era UCLA ni nada de esas cosas, pero era como el lugar de la gente, claro.
del sur global donde se iba a estudiar cine. Claro. Y allá iban todos los genios latinoamericanos del cine, o sea, allá iba todo el mundo y todos los que eran becados para ir allá eran como las eminencias cinematográficas. Y nosotros llegamos en una temporada que era la opción cero, que fue cuando Rusia abandonó Cuba. Antes nos tocaba llevar nuestra propia comida y nos asignaban unos apartamentos y en la escuela esto era como un internado. Entonces no teníamos comida y armábamos cada noche con la comida que habíamos traído, hacíamos como una olla comunitaria, entonces nos encerrábamos en un apartamento, cocinábamos y veíamos una película. Cuba, San Antonio de los Baños tenía la biblioteca más grande del planeta en ese momento, teníamos el acceso a todo, allá había ido Coppola, había ido Spike Lee, Spielberg, bueno, todo el mundo había ido allá. Y una noche dijeron, esta noche Fellini. Y yo dije, uy, qué rico espagueti. No tenía la más mínima idea de quién era Fellini, ni me interesaba saber quién. Obvio. Después pues me encantó conocer toda la obra de Fellini y eso. Y eso fue como un sino trágico para mí porque nadie quiso trabajar conmigo. Ay, no. Ahí fui el outsider de la escuela. Me daban los turnos de 2 a 4 de la mañana para poder hacer mis ediciones en las salas de edición. Ay, no, fue una desgracia. Y lo paradójico es que el único cortometraje que entró al Festival de Cine de La Habana de ese año fue el mío. ¡Wow! Ahí está el resultado, precisamente. Ahí está el resultado, ¿no? Eso te iba a preguntar, a mí me encanta mucho tu risa y siempre ha sido algo muy característico de ti, donde tú llegas con esta risa, rompes la energía, contagias. Esa risa, ¿tú siempre te reíste así desde chiquito o digamos que también fue un constructo con el tiempo, desde uno construye su personalidad con el tiempo? ¿Tú consideras que la has construido? No, yo creo que fue algo que se fue creando, sí. Yo creo que fue algo que fue como evolucionando. A mí me gustaba como expresar mi sentir, ¿no? Y como que fue desparpajándose y después como que me di cuenta que era una forma de incomodar. Ajá. Entonces como que a mí me gusta incomodar, a mí me gusta... romper ahí como que pues como sembrar, lo que les digo, si alguien dice A, yo digo B, si alguien dice B, yo digo A, ¿por qué no? Y por joder, porque en la contraposición es que nos creamos, ¿no? O sea, cuando pensamos por la misma línea, como que no hay una evolución. Una evolución, exacto. Cuando hay contraposición, el pensamiento paripatético de los filósofos griegos era ese: vamos a caminar y pongámonos a hablar y contradizcámonos, ¿no? Ajá. Y la risa era una forma de eso, en un país donde hay tanta violencia, donde pues, y también a veces hay gente que detesta mi risa. A mí me ha causado muchos problemas. Eso te iba a preguntar, ¿te ha causado líos? Hay restaurantes acá en Bogotá donde me tienen vetado. Ay, no. No, pero literalmente. Yo he llegado a varios restaurantes 2 o 3 veces y no me dejan entrar por la risa. No puede hay ser. lugares y donde amargados, además. me han querido sacar por la risa. Y pues también hay una sentencia griega que dice que el libro de la risa es el libro perdido de la tradición de la construcción creativa, que es el humor. Y hay una sentencia que es de las pocas que se conocen de ese libro, que dice: la risa es la mueca de los dioses. Es como la forma en que los dioses se burlan de los humanos. Le hacen, no se burlan, le hacen como la mueca, le hacen la joda a los humanos. Y a mí me gusta hacer la joda. Pero es una forma lúdica también de enseñar ahí como tras... y también, pues obviamente también la he cagado con mi risa. O sea, hay momentos que no son para reírse, ¿no? Bueno, pues... Ay, no, mejor dicho, bueno. Hablando justamente como del tema, ahorita volviendo un poco a la patasola, como ese cambio, claro, tú siempre has hecho normalmente humor y todo este tema, y también navegaste por el drama, pero hacer el terror. ¿A ti qué te da miedo? O sea, digamos que te gusta el terror como No, ese es uno de los problemas, que a mí el terror me parece un género bobo. ¿Ah, sí? Claro, porque yo vivo en una finca
Ajá. donde no hay luz, donde llego a las 12 de la noche y me toca bajarme y abrir la puerta y se mueven las ramas y sale el perro y yo veo un ruido y pues yo no me asusto si no digo qué fue, el gato, el perro, el pájaro, el búho. La lógica de la cosa. Sí, pues, la lógica. Ajá. Entonces para mí el terror entonces eso me complicaba mucho. Precisamente por eso me tocó llamar a un codirector, porque yo decía, yo no entiendo este género, pero también me parecía divertido jugar a eso. Entonces, lo que hicimos fue irnos a un terror psicológico, Ajá. porque lo que sí me da miedo, por ejemplo, a mí me da miedo la locura. Eso me produce pánico, volver, o el Alzheimer, por ejemplo. O sea, el Alzheimer, que es una enfermedad tan... Y ustedes saben, póngale cuidado, hay un estudio con respecto al Alzheimer que dice que en Colombia hay muchos casos de Alzheimer en ciertas regiones y se debe a la violencia intrafamiliar. En muchas regiones, como hay tanta infidelidad, las personas que cometen infidelidades tienen que ser muy mentirosos y callar cosas o omitir cosas. O sea, tienen que olvidar para no cagarla con su medio Claro, con oficial, su show, con su teatro, ¿no? O sea, para no decir cosas que no son en su casa. Claro. Y eso, y por el otro lado, los que sufren las infidelidades, sobre todo las mamás, no quieren acordarse, quieren Claro. olvidarse. Sufrimos amnesia. Entonces con eso. quieren tener amnesia de lo Ajá. que sufrieron y eso genera Alzheimer también, supuestamente. Wow, no, qué miedo. No, eso está buenísimo para hacer una película. No, pues eso es olvidar, es un libro. Total. Bueno, ¿volverías a hacer terror? ¿Te gustó el tema? ¿Cómo qué? Terror psicológico, sí, thriller, Ajá. más thriller, sí. De hecho, en este momento estoy trabajando en un proyecto de terror psicológico, estamos escribiendo con un guionista un terror. Qué maravilla. Sí, estamos hablando de, pues, el terror más grande que es enfrentarse a uno mismo, ¿no? Eso justamente te iba a preguntar, con respecto al terror a ti, pues ya mencionaste que era lo que te daba miedo, que pues era una de las preguntas que quería hacerte, pero con respecto al teatro, digamos que a ti el teatro no te llama la atención. No, sí, ¿Cómo me ha sido llama el la teatro en atención, tu quisiera trabajo? hacer, pero no, como que no se me ha dado la posibilidad, pues cuando yo, en mis inicios, yo trabajé en el Teatro La Candelaria, estudié en el Teatro La Candelaria, hice un par de micromontajes, pero sí me gustaría, pero no, como que no se me han dado las condiciones pero sí me gustaría. Y en los rodajes, Harold, tú eres supersticioso, digamos que como que tú sueles, digamos, hoy estaba lloviendo, y decía, Dios mío, no puede llover hoy, yo soy de las que clavo cucharas en la tierra, y yo prendo velas, inciensos, etcétera, de todo. ¿Tú tienes algún tipo de superstición, digamos, para algún proyecto tuyo, en rodajes o algo? Sí, yo soy supersticioso, pero también me gusta mucho crear como ritos y mitos, como crear situaciones. Hay una tradición rusa. Los rusos son muy supersticiosos, son extremadamente supersticiosos. O sea, si a uno se le cae el libreto en el set, los rusos tienen que sentarse en el libreto y levantarlo sentado. Si les echa sal, toca volverse a echar sal. O sea, los rusos son... Y ellos tienen una tradición, y es que cuando empieza un rodaje, el director rompe un plato con la cámara y cada uno de los miembros del equipo coge un pedazo del plato. La idea es que al final, cuando termina el rodaje, el plato lo vuelven y lo pegan. Es súper lindo. Yo lo que hago es que... ¿Has pegado también? No, yo nunca lo he pegado. Lo que he hecho es que todo el equipo se queda, y pues tiene mucho sentido porque es el sentido del plato es que todos comemos de ahí. Estamos ahí comiendo de eso. Y no, sí, tengo muchas... Bellísimo. Y bueno, digamos que esa tradición, ese ritual que tú haces como de romper el plato y que cada uno se quede con un pedazo como símbolo que todos comemos de este plato. ¿Qué lugar ocupa la nostalgia en ti el cine? Es decir, cuando haces un rodaje o algo así, hay un tema entrañable como que dices, este rodaje no quiero que se acabe nunca, porque estuvo buenísimo, porque me compenetré muchísimo con el equipo actoral. O sea, la nostalgia ahí cómo juega, porque has tenido la oportunidad de trabajar con tanta gente y hacer tantas cosas. No, yo sufro mucho en los rodajes. A mí lo que menos me gusta es rodar. ¿En serio? Sí, no, rodar para mí es una tortura grandísima.
He logrado pues armonías y cosas muy lindas en rodajes muy bellos, pero yo el día más feliz de mi vida es cuando termino de rodar una película. Y casi siempre digo que no vuelvo a hacer otra y ya van 27. Bueno, precisamente algo que también quería saber es cómo llevas tú el tema del reconocimiento. Es decir, en la calle que te vean y que te digan, ay, Harold, una foto, no sé qué. ¿Te gusta eso? ¿O cómo tú manejas eso? Como que prefieres ser un poco más ermitaño en ese sentido, como que no te llama mucho la atención el tema. Pues la verdad es muy bonito, es bonito. Lo que pasa es que yo no me expongo mucho. Ajá. Pero sí, obviamente hay momentos en donde uno va caminando y lo saluda a la gente, y uno como que se vuelve parte como familia lejana de todo el mundo, ¿no? Ajá. Como que hola y no sé qué, y pues de los que lo reconocen, no digo que todo el mundo me reconozca, no, pero pues como que sí eso, y me parece muy bonito porque es decir, hay comunión con otros, pero yo vivo lo vivo muy distante porque yo vivo muy encerrado. Ajá. Yo vivo en una finca, trabajando, escribiendo, con mi equipo, muy concentrado, y lo que sí me gusta mucho es, para mí es muy importante ser un libro abierto, o sea, como contar todo, como ir a talleres, como ir a hablar con la gente joven, como estar en comunión, y mucha gente sí me llama a pedirme consejos y a darme como, a pedirme cómo hago esto, cómo hago lo otro, y ahí me encanta pues hablar con la gente y eso sí. ¿Y tú a quién le pedirías un autógrafo? Que tú dices, lo ves en la calle, pero dices, no, a esta persona yo sí o sí, o a quién admiras en realidad, como que tú, ¿quién es ese ícono al que tú le apuntas, o que dices, wow, esta persona la admiro definitivamente y me gustaría tener como, pues, qué sé yo, su autógrafo, o simplemente que admiras? No, pues la verdad, pues a mí me gusta mucho compartir con los árboles, yo creo. No, me encanta esa respuesta, porque ahí, eso es algo que también me parece fascinante, la conexión No, pues, con la naturaleza, o sea, no hay alguien así que tú digas un autor, o sea, hay personas que admiro y escucho, y hay gente muy lúcida, ¿no? O sea, Juan David Correa, el exministro de Cultura, es una persona lucidísima, William Ospina es una persona, Mario, hay personas acá en Colombia muy lúcidas, pero pues sé que todos somos humanos y que todos tenemos errores y que todos tenemos un lado B y que todos también tenemos intereses particulares y que todos somos buenos y malos. Entonces como que a mí me gusta mucho hablar con la gente del común, me gusta mucho escucharlos, pero así como admirar a alguien o que me mate por alguien, también porque en el transcurso de mi vida he conocido a gente muy, pues que aparentemente muy relevante, y a mí no me van, pues sí ha sido chévere, pero no como que... ¿Se te cae? Como No se me cae, pero es ya, bien, todo bien. Normal, como normal, sí. Bueno, pero eso que mencionabas del árbol, a mí me parece relevante también saber de dónde sale esa idea, de dónde surge, porque es decir, ahí tú sacas una cierta conexión con la naturaleza y tú dices que tú vives súper lejos, en una montaña, tú practicas yoga, algún ritual, por ejemplo. Voy al caso de David Lynch, que es uno de mis autores favoritos de cine, y él practicaba muchísimo la meditación trascendental como una fuente de creatividad, y diario lo hacía. Sí. ¿Tú haces yoga, practicas algo para poder incentivar la idea? Sí, total, pero bueno, yo viví mucho tiempo en India. Okay. Y el mercado holístico, esotérico de esto, no comulgo con eso. No comulgo ni con ninguna religión, ni con el hinduismo, ni con el budismo. Soy ateo, recalcitrante. Yo creo que uno necesita conectarse con uno mismo. Hay que conectarse con uno mismo como sea. Y yo hago yoga porque aprendí que es una forma de conectarme conmigo mismo. O sea, hago meditación porque aprendí. Aprendí también a veces hago pesas. Y sé, pero el mejor remedio para conectarse con uno mismo es dormir. Oh, eso sí me hace muchísima falta. O sea, yo cuando tengo una crisis creativa, cuando trato de dormir. Lo que pasa es que la sociedad está hecha para que no dormamos bien. Claro. Para que no descansemos, para no tener... Cuando uno duerme y se despierta lúcido,
uno entra en conexión, aunque sea por un segundito, con uno mismo. Entonces, dormir, yo les aconsejo a todos, duerman, por favor. La vida no vale tanto la pena si no se duerme. Muchas gracias, un aplauso por favor para este hombre maravilloso que hoy nos acompaña. Gracias, no, maravilloso, Harold. Bueno, para terminar como el tema de la Sagrada Trinidad de la cultura, ya nos mencionaste acerca de la película, pero hay un libro así que tú digas, pues este libro me cambió la vida por completo. Sí, hay muchos también, o sea, hay muchos libros que me han cambiado. A mí hay un libro que me estalla la cabeza y es El Ulises de Joyce. El Ulises. El Ulises de Joyce, y todo el mundo dice, uy, pero nadie se lo lee completo, uy, no sé qué. Usted está hablando ahí de Gomelo, no. Para mí es como un panorama de lo que somos como humanidad en géneros, o sea, está escrito en todos los géneros. Hay un capítulo que es en género de crónica, otro que es en género de anuncio publicitario, otro que es en género de noticia. Entonces, para mí Joyce es maravilloso. Hay muchos libros, me gustan mucho las mujeres que escriben. Me parece que las mujeres, por ejemplo, Marguerite Yourcenar, me parece que es, ¡guau! Puta, en las memorias de Adriano me parece que eso no tiene, o sea, ha sido muy poco leído. Virginia Woolf, bueno, no sé, pero las mujeres que escriben me parecen maravillosas. Piedad Bonet, acá en Colombia. Laura Restrepo me parece que escribe muy bien. Las mujeres me parece que son mejores escritoras que los hombres. Bueno, qué maravilla, hay que indagar un poco más acerca también de eso. ¿Y qué canción como no, o sea, a mí, o sea, yo surfeo, pero para mí, o sea, ahora que lo pensé, Cerati para mí, puta, ese sí me gustaría haberlo conocido. Claro, yo creo que todos los que estamos acá, definitivamente. Todo lo que sea Cerati, más que Soda Stereo, Cerati como tal. Humo, Amarillo, todos estos álbumes me parece que son la locura. Bueno, maravilloso. Entrando al mundo de los libros, justamente nos mencionabas que duraste 15 años tratando de elaborar este libro. Y que además tuvo muchas versiones. ¿En qué momento uno dice, ya? Es muy difícil, claro. Es muy difícil. Yo encontré el ya cuando dije, no es una película, es un libro. Ok, estaba pensado como un guion. Yo lo empecé, pues, el medio natural mío era hacer una película, ¿no? Y la cosa necesaria era hacer una película. Y yo creo que es una gran película, creo que es una película maravillosa, pero yo creo que una película te lo da todo. Cuando yo me senté a escribir la novela, yo descubrí un universo que no había encontrado en 15 años y lo encontré en 2 meses. Después de haber escrito como, sin mentirles, 35, 36 versiones de la historia en la película, no lo lograba. Y llegaron unas vacaciones, las últimas vacaciones, me sentí, fue como ¡prum! Y encontré que era toda esa dimensión escondida que estaba en esa historia, que estaba en esos personajes, en el espíritu de ellos, que no está, no es que estemos reflexionando, tú lo leíste y sabes que no hay reflexiones, pero se reflexiona con los actos, me parece a mí. Y por ejemplo, hay diálogos y textos que no se pueden decir en la película. Hay mucho que hablar sobre el actar, porque tú lo mencionas, fue pensado como una película y en efecto cuando uno hace el ejercicio de leer, las personas que han tenido la oportunidad de leer Lactar, es un ritmo completamente diferente a cualquier narrativa convencional. Y eso para mí lo del ritmo fue como, wow, menos mal, porque ese era otro de mis afanes. La gente no está leyendo, la gente no quiere leer, les da pereza. Estamos acostumbrados a ver Instagram, pero mire que la gente sí lee las cosas de Instagram. Entonces yo dije, ¿cómo hago para crear un libro que tenga la velocidad de Instagram y de TikTok? Y con el editor, con el profe, nos dimos a la tarea y con el corrector de estilo de encontrar ese ritmo. Y eso ya venía impreso en lo que venía del guión, ¿no? Sí, claro. Además que me parece fascinante justamente eso, en particular porque es como capítulos, son como pequeños capítulos y son breves descripciones en las que uno hace como si estuvieran de una película. En realidad leer
es como no imaginarse la escena y tú no haces una descripción como tal de un personaje. O sea, tú no dices, es rubia, es canosa. Ese fue otro tema y es que como todos los parámetros de la literatura contemporánea dictan que uno tiene que ser, le dicen, no me cuente, descríbame. Entonces hay que contar hasta el más mínimo detalle y llenar de contar y contar y contar y contar. Y yo decía, si yo me quedo en eso, el público lo voy a perder, el espectador se me va a ir. Voy a decir estrictamente lo necesario que yo sienta que toque decir. Y lo que más me ha parecido paradójico es lo que tú me dices. La gente que ha leído el libro me dice, no, es que las descripciones que tú haces son maravillosas. El pelo blanco de Victoria, el abrigo de Victoria rojo, la falda que lleva Victoria, los zapatos. Y eso no está escrito. Exacto. Eso no está escrito. Entonces, eso es maravilloso. Eso me parece fantástico, claro, porque se vuelve una complicidad con el lector brutal que yo nunca había encontrado y creo que era la voz que estaba buscando y era que el lector también se vuelva autor, que se vuelva escritor en su cabeza. Wow, maravilloso. ¿Sacrificaste algo de pronto en el proceso de edición, de corrección de estilo? ¿Hubo algo que tú sintieras que sacrificaste, que no hubiera quedado y te hubiera encantado que quedara en Lactar? Hubo cosas que no quise meter adrede. Okay. O sea, como que me decían, no, pero meta esto. Y yo decía, no, eso lo tiene que concluir el espectador, eso lo tiene que concluir el lector. Como, ¿qué pasó con este personaje? ¿Qué pasó con este otro? ¿Qué pasó aquí y allá? Y yo me negué a eso totalmente, porque decía, no, y hoy lo agradezco, hoy que ya pues, los lectores me han dado su punto de vista, lo agradezco muchísimo. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, tienes una pregunta. Cuando terminas de hablar de Lactar, ¿podría por favor explicar de este libro? Ya ahorita hablamos del Ojo del Huracán también y de otro que tenemos acá que es Palabras que se lleva el mar. Hablamos de esos dos libros claro también. Sí. Ahorita ese libro tiene una historia muy linda, ahorita te la contamos. Claro que sí. Bueno, entrando en la psiquis de Victoria y la gran pregunta que está rumiando todo el tiempo en Lactar es, ¿qué hacer con la vida? Que tú dices, no, sí, no sé qué, no. A mí esa pregunta sí realmente me dejó así como en plan, ¿qué hacer con la vida? Y me dejó ahí como pensando, tiene un tono existencialista en cierta forma este libro. Yo sé que a ti no te gusta afiliarte a corrientes filosóficas ni nada, no, pero... Y fíjate que cuando lo hay. esa pregunta nunca estuvo en la película. Cuando yo escribí el guión, eso nunca estuvo. Eso salió cuando me puse a escribir la novela. Fue lo primero que escribí de la novela. Yo decía, ¿cómo resumo en un momento para que la gente se seduzca a entrar acá? Es, ¿qué hacer con la vida? Y qué hacer con la vida es una pregunta tan tonta, tan básica, pero tan profunda. Y es como invitar a la gente que en estos tiempos a que confrontemos esa pregunta, y yo no doy respuestas, creo que no, y ojalá no las dé, pero sí creo muchas vías para que la gente entre a navegar ahí en esa pregunta, ¿no? Claro que sí. El proceso de la creación de una psiquis femenina, tú eres un hombre además con energía muy masculina, tú ya mencionabas que te gusta mucho leer mujeres, escritoras, etcétera, pero para entrar en esta psiquis de Victoria, porque toda la historia se desarrolla precisamente en la pregunta de esta mujer que vive como en una especie de teatro, como en una cárcel, en que está en su casa, es una mujer aristócrata que quieres contar un poco, porque de pronto no quiero hacer spoiler o no con la historia. No, bueno, pues yo encontré mucha resistencia, porque me decían, ¿usted cómo va a contar esa historia? Ajá. Usted no es mujer. Ajá. ¿Cómo va a contar la historia de una mujer de 68 años que queda embarazada? ¿Y cómo se atreve a llamarla lactar si usted no tiene ni puta idea de qué es lactar? Ajá. Y era un reto. Pues yo investigué muchísimo, hablé muchísimo, o sea, pero la gran ayuda me la dio una persona que se llama Alicia Ortega, que ya murió, una persona muy querida, una filósofa, antropóloga, que le conté la historia y ella se enamoró de la historia, tenía como 70 años en ese momento, y ella se sentó conmigo a leerla y como a decirme, sí, esto es femenino y esto no es femenino, y ella no me dijo cómo debería ser femenino, sino que me guió a tratar de encontrar ese latir femenino para poderlo transmitir. Fue un trabajo muy lindo, duramos como 2 meses cuando estaba haciendo la estructuración de la historia, y ya cuando yo escribí la novela ella había fallecido,
y como que cuando la estaba escribiendo, entendí muchas cosas que ella me dijo en ese proceso que no entendí sino hasta cuando escribí la novela. Como esas claves, esas respuestas ahí en el proceso. Bueno, en el caso, por ejemplo, de algunos cineastas como Woody Allen, él siempre suele reflejarse en sus protagonistas, en su reparto. ¿Tú como Harold sientes que de una u otra forma hay algún reflejo en esos personajes del Actar o todos son basados como de las ficciones o de esas personas que tú conoces o que ves en los semáforos y te imaginas estas cosas? No, sí, yo estoy ahí retratado en un personaje que creo que es el menos protagónico, pero el más fundamental de todos, que es Don Mauricio. No, es que tenemos que hablar de Mauricio. No, maravilloso, total. Mauricio, tú lo muestras como un bandido en la historia. Como un hijo de puta, como la peor cosa. Pero hablemos de Mauricio y hablemos del personaje masculino. Claro, este libro va hacia la psiquis femenina y va como hacia todo este proceso de Victoria como mujer y todo lo que tiene que vivir y enfrentarse a la vida, enfrentarse a los retos, a envejecer, a tener que luchar contra todo estereotipo y decir, no, esto es lo que yo quiero y punto. Pero el personaje masculino, Mauricio, hablemos de Mauricio y también hablemos de Camilo, porque... A ver, ¿qué pasa con Mauricio? Sí. En la sociedad colombiana, de la clase alta, nunca se habla bien, o nunca se ha retratado bien el patriarca. Y a mí el patriarca, ese lado machista, ese lado misógino, ese lado manipulador y controlador con el dinero, cuando hice la investigación, me di cuenta que es algo que está tan arraigado y adentro de todas nuestras masculinidades, que yo dije, voy a sacar esa mierda que tengo ahí de mí. Uh-huh. Y dije, ¿cómo la puedo sacar de una manera digna? Y cuando lean la novela, los que no la han leído, se dan cuenta que don Mauricio termina siendo el personaje menos esperado de todos. Así es. Con respecto al paseo, que pues me imagino que muchos de ustedes han podido ver esta película, El Paseo también, digamos que tiene esa connotación con el rol masculino, pero reivindicas el papel masculino en medio del paseo en ese sentido, ¿no? Claro, es que nuestra sociedad también ha sido estructurada dentro de una forma en que el papá es un papá proveedor, claro, y ese papá como que termina siendo un apéndice de la familia. Uh-huh. Y como que en la familia la persona que sostiene, que lleva, ajá, es la mamá. Ajá. Sí, o sea, realmente el vínculo que fortalece a la familia, y el papá termina siendo una hueva que está ahí andando alrededor y dando vueltas, y que cuando llega quiere poner su ley y su orden de una manera fuerte. Y yo lo que veía es cómo hacemos para reivindicar ese personaje que está perdido y que tiene unas dinámicas. Y pues también hay muchos hogares de madres solteras en Colombia, demasiados. Y cómo esa construcción refleja lo que somos como sociedad, ¿no? Somos casi como una sociedad que no tiene padre. Y que cuando llega el padre, entonces quiere llegar a arreglar todo a las patadas. Miren a Petro, miren a Uribe, miren a Tiro Fijo, como que Petro no ha estado, y cuando llega, entonces llega a regañar a todo el mundo, los ministros. Y Uribe nunca, cómase los vómitos de su hijo, le decía a su hijo, le decía sí, Uribe. No, terrible, sí, entonces, no. Es una sociedad donde nos falta como la construcción de la figura paternal. Sí, pero volviendo justamente a la reivindicación del personaje masculino, no necesariamente Mauricio ni Camilo, sino del hombre como tal, en tus historias es que hablas mucho acerca de la ternura del hombre. Porque pues claro, según digamos en todos los medios y el machismo, por supuesto que hay. Yo particularmente como mujer he estado rodeada de muchos hombres en mi vida, mis hermanos, todos son mayores, todos son hombres, la mayoría de mis amigos también son hombres. Y también ahí les dan mucho palo también, o sea, también hay una onda de ternura importante que hay que destacar, y que ahí quizás en Camilo uno encuentra esa ternura, incluso en Mauricio, o sea, viéndolo un poco más allá, hay también ciertas ondas de ternura. No vamos a hablar de mucho spoiler porque me van aquí a regañar. No, para nada. Sin hablar del final.
pero en ese sentido, pues el personaje, pues también es el tema del clasismo, del racismo, de la homofobia, Ajá. pues de las nuevas masculinidades, Ajá. de los nuevos géneros, y cómo Victoria atraviesa todos esos terrenos. Aparentemente una viejita, una mujer adulta mayor de 60 y pico de años, 68 años, que parece que no tiene contacto con la realidad, termina siendo como la persona que pone más en realidad todo, y para mí eso era muy importante, ¿no? Porque a veces como que como que despreciamos, somos un país donde despreciamos la opinión de los otros, Ajá. despreciamos demasiado la opinión de los que no tienen voz, como que la voz oficial es del señor intelectual, y la voz oficial es del señor político, y la voz oficial es del señor cómico, pero una señora de su casa que no tiene nada y termina teniendo una voz de pronto más sensata que todos los otros. Más sensata y descubriendo otros mundos. Hay algo que me parece maravilloso del libro y es decía, es que ustedes los ricos tienen unas formas muy extrañas de divertirse. Y en efecto, ¿será que sí se divierten? Están como en medio, por supuesto, como de estas interacciones que hacen parte como de esta clase social, pero hace una relación con el placer. En el caso que ella va y se come un helado o come pescado con sus manos, cómo hay esa expresión de encontrar el placer en esos pequeños momentos, ¿no? Sí, una cosa muy linda y es también la sexualidad en los adultos mayores. Claro, ¿no? Como que es algo que no existe, ¿no? Como que los abuelos no culean, marica. El erotismo, además que lo expresas con el erotismo, sí. ¿Y cómo es la sexualidad en ese mundo? Yo no ahondo en eso literalmente ni esto, pero sí lo pongo sobre la mesa y como que una de las cosas bonitas que muchas de las otra cosa bonita que ha pasado con Lactar es que como que los públicos están en las antípodas, ¿no? O son gente muy joven, gente adolescente o posadolescente, o mujeres adultas que se ven reflejadas ahí. Entonces me parece que se conecten esos dos universos, me parece maravilloso. Claro. No, y también lo que pasa es que las estructuras familiares que se han construido en nuestra sociedad, pues hablo de Colombia, me imagino que pasa en muchos otros lugares también, son muy herméticas. Entonces como que obligan a que los individuos de una familia tengan una cara frente a la familia y otra por fuera de la familia. Totalmente. Y eso es muy duro, eso es demasiado complicado para los individuos. Y pues eso es lo que hace que, marica, casi que la amante o el amante sea parte de la canasta familiar en Colombia, marica. Ay, no, qué barbaridad, pero sí, lastimosamente, en algunas oportunidades suele ser así. No, en los entierros, creo que en el porcentaje, se conoce todas las dobles vidas que se han tenido las familias. Ajá, total, bueno, no quisiera como entrar en detalles como hacia el final ni nada, pero también nos gustaría aprovechar un poquitín para hablar acerca de los otros libros también. Okay. ¿Cómo vas? Bueno, no, hay una pregunta que es el ojo del huracán. Jeremías, préstamelo para mostrarlo acá. Bueno, el ojo del huracán es un trabajo de crónica que hice, pero nació. Yo tuve una pérdida muy grande, tuve un rompimiento muy fuerte espiritual y tuve una depresión grandísima. Y yo tengo una relación muy profunda con la isla de Providencia, en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y cuando tuve este conflicto interno tan grande, le pedí a mi esposa que si me podía ir a desconectarme. Y duré 15 días echado en una hamaca en la isla de Providencia tratando de conectarme conmigo mismo de nuevo, tratando de dormir. Claro. Y cuando pasó el huracán que destruyó el archipiélago, la isla de Providencia, yo dije, tengo que hacer algo con esto. ¿Qué pasa si hay un personaje que está en una depresión profunda y lo coge un huracán, una cosa que lo supera cualquier depresión que uno pueda tener? Porque uno piensa que las tragedias más grandes siempre son las de uno, ¿no? Claro. Y pues hay tragedias mucho más grandes. Entonces me dieron el permiso para ir a hacer una investigación acerca
de cómo, qué había pasado durante eso. Como a los 15 días después del huracán logré el permiso, llegué allá, me recibieron y la gente me empezó a contar sus historias de lo que ha sucedido y me di cuenta de que cualquier cosa era más grande de esas historias que lo que yo quería contar. Entonces hice una recopilación de crónicas, Como crónicas. pero son ok. unas crónicas muy particulares que no hablan de la miseria humana, de estar sin casa, de que se le murió a porque realmente no hubo muertos prácticamente, sino del absurdo que se vive en una situación en la que queda el 98% de las cosas destruidas en una pequeña isla y la gente tiene que volver a salir. Y les hago un spoiler, te voy a contar una de las historias. Había un señor que cuidaba una finca que era guajiro y llevaba 30 o 40 años viviendo en Providencia y él, cuando llegó el huracán, se acordó que en su guajira le decían que siempre que él llevara su chinchorro y su mochila, iba a tener un hogar. Entonces, cuando llegó el huracán, él se dedicó a salvar su chinchorro y su mochila, Claro. su hamaca y su mochila. Y en medio del huracán lo cogió, se le cayó una casa encima, se le llevaron los cocos, luego se le cayó un tanque de agua y él siempre salvando su chinchorro y su hamaca. Y al día siguiente, cuando ya pasó el huracán, se dio cuenta y miró alrededor y no había un solo árbol en donde colgar el chinchorro. No, por Dios. No había quedado un solo árbol en pie. Entonces, Ay, el chinchorro. no había, el chinchorro no sirvió para nada. Ay, Y bueno, son historias como de ese estilo, Ajá. historias muy lindas, muy humanas, de egos, de eso. Y esa es la historia, son el antes, el durante y el después del huracán, contados a través de testimonios reales de las personas. Qué maravilla. Y hoy también tenemos, aparte del ojo del huracán, lactar, pero también está el manual del buen pirobo, del puto ¿Lo trajeron manual del también? buen pirobo. Sí, Está- eso está allá. Ese libro está bien, tiene un título muy provocador también. Bueno, ese es un libro que escribí a 4 manos con un gran amigo que se llama Andrés Moya. Con él escribimos este libro que es el manual del buen pirobo, que es un caricello realmente, son 2 libros en uno. Ah, ¿qué? Por un lado está el manual del buen pirobo, por el otro lado es del putas. Y el manual del buen pirobo habla, es contar a través de una palabra como la palabra pirobo, hacer reconocerlo a uno que hay cosas que uno pareciera que no son uno, pero sí no son uno. Entonces, por ejemplo, voy a leer cosas no leímos de lactar para que lo lean todos. Para que lo lean todos, por supuesto. Todos los días los pirobos practican deportes de alto riesgo, pero sin deporte. Los pirobos que son mal polvo se comen a las viejas a cuento. Ok. Son como aforismos. Son aforismos cómicos. A Ay, un qué pirobo nota. se le da la mano y coge la teta. Pero es como un pirobo no se va, lo echan. Ah, no, pues imagínate. La gente no se ríe de los chistes de un pirobo, sino de él. Cuando un pirobo le dice a un mesero no gracias, es porque él está invitando. El único aliado de un pirobo es la suerte. Un pirobo nunca pierde lo que no tiene, nunca pierde porque no tiene con qué. Ok. Un pirobo no nace ni se hace, se deshace. No, buenísimo. Yo tengo que llevármelo porque yo pues estaba. Y el sello es un libro que con Andrés dijimos cuáles son las cosas bonitas, que es del putas. Ajá. Entonces empezamos a enumerar cosas que nos parecían del putas. Del putas, que vivir fuera sinónimo de vibrar, 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 vibrar. Del putas, sentirse espere, ya no me acuerdo. ¿Usted quiere leer una frase? Dale. El micrófono a Pel, por fin, porque qué. Preguntas que a las mujeres les durara la regla, lo mismo que les dure un orgasmo. Al revés. Que les Claro. durara la regla lo mismo que les durara un orgasmo. Que la regla Sí, les sí, durara sí, un sí. segundo. Sí. Y viceversa. Bueno, no. Yes. Ay, sí. ¿Qué consejo tú les das a todas las generaciones? A los niños, a los Bueno, grandes, a las todos?
¿Sí quieres decir algo? Yo quiero dar un consejo. Dale. Yo nací en 2015, pero soy un niño ochentero. Pues- Yo creo que hay que ser más ochenteros. Sí. Yo creo que eso es súper importante, que los niños sean ochenteros. También estoy de acuerdo con ese pensamiento. Creo que pues, a la gente joven que quiera hacer cosas, que no tenga miedo. A uno le llenan mucho la cabeza de miedos. Y que no haga, y que mire, y que no va a funcionar, y que esto, como que cuando uno, todo está en contra para que uno haga cosas. Todo, la plata, las circunstancias, todo. Entonces, el clima. Entonces, el consejo es no tener miedo y como que aprender a oír y aprender a ser sordo y dejar de mirar tantas pantallas. Ok, a veces hacerse el sordo también. Hay que hacer sordo, hay que saber escuchar, Ajá. pero también hay que hacer sordo. Bueno, maravilloso. Muchas gracias y sigamos promoviendo siempre la cultura y el arte y sobre todo la alegría. Gracias, Harold, por tu risa, por tu generosidad, por estar aquí. De verdad, muchas gracias. Y vengan al Café del Monte, que está buenísimo. Gracias a todos.